Vamos a continuación a leer la segunda parte del segundo capítulo del libro Acompañantes terapéuticos, actualización técnico-clínica, el equipo terapéutico. Refiriéndose a los casos difíciles que ponen a prueba al profesional, dice André Grimm, que tratamos de ser políglotas, pero nuestras fuerzas son limitadas. Para comprender sus dialectos es necesario hablar varios idiomas. Dispositivos clínicos de múltiple abordaje son propuestas clínicas que se ofrecen buscando integrar las diversas lenguas en un cuerpo de equipo. Nuestras limitadas fuerzas nos impulsaron en 1971 a trabajar en esta dirección, en un equipo especializado en las denominadas terapias de abordaje múltiple. Dicho equipo tomaba a su cargo pacientes severamente perturbados que, por lo general, promovían las consultas en momentos de crisis. Muchos de ellos presentaban historias de tratamientos anteriores fracasados y oponían marcadas resistencias a someterse a cualquier tipo de psicoterapia. Luego de varios años probando diferentes recursos, descartando algunos y creando otros, pudimos empezar a ordenar la tarea y, simultáneamente, a conceptualizar y delimitar los alcances de esta promesa. Para que el abordaje múltiple sea factible, es necesario, por un lado, que el profesional al que consulta el paciente y o su familia pueda instrumentar múltiples recursos y, a su vez, que ambos, paciente y familia, se presten a ello. Cuando hablamos de abordaje múltiple, lo hacemos en un doble sentido, en relación al múltiple sujeto de la enfermedad y desde las múltiples formas de abordaje. Cuando mencionamos al múltiple sujeto de la enfermedad, nos referimos al hecho de que el profesional no solo recibe a un paciente grave en crisis, sino igualmente a una familia que también está en crisis desde el momento en que no le bastan los recursos propios de contención. En síntesis, consideramos al paciente que enferma no solo como una estructura individual, sino también como síntoma de una estructura familiar igualmente comprometida. El abordaje múltiple lo realiza un equipo terapéutico que desempeña diferentes funciones en distintas áreas. El equipo se transformará en una red terapéutica y es por eso que la relación entre sus miembros adquirirá enorme significación en el curso del proceso terapéutico. Las funciones y responsabilidades de los miembros de un equipo son interdependientes, pero no simétricas. Trabajar en equipo no es sinónimo de coterapia. Las áreas de trabajo deben estar claramente diferenciadas. La heterogeneidad y la cooperación entre los miembros de un equipo terapéutico son los factores fundamentales que permitirán operar a lo largo y en pro del proceso de curación del paciente, siendo un equipo al que se hace cargo de la situación crítica. Todos los integrantes se vuelven responsables directos o indirectos del o de los pacientes
y el secreto profesional, tradicionalmente diádico, pasa a ser parcialmente compartido por todos los miembros del equipo. La circulación fluida de información entre los integrantes de un equipo resulta indispensable para el funcionamiento del mismo y, a la vez, neutraliza los intentos de manipulación y los pactos perversos a los que pueden inducir tanto el paciente como los familiares en el curso de la experiencia clínica. El equipo está integrado básicamente por un psicoterapeuta que se hace cargo del abordaje familiar, un administrador psiquiátrico que coordina la tarea médica si ello es necesario, un psicoterapeuta individual, uno o más acompañantes terapeutas de acuerdo a los requerimientos del paciente. Más adelante, cuando el paciente ya está en condiciones de comenzar a responder a las propuestas terapéuticas que se le formulen, podrán incluirse profesores especializados para alentar y encauzar sus inquietudes. Conviene que los profesores tengan una preparación especial, es decir, que estén psicoterapéuticamente capacitados, ya que no deben encarar el suministro de su asignatura, sino como una actividad destinada a organizar el aprendizaje mediante un nuevo lenguaje dirigido al paciente psicótico. Este sufre generalmente severos trastornos y requiere, por ende, de la instrumentación de técnicas especializadas para poder superar sus dificultades de asimilación. Desde que comenzamos nuestra tarea, trabajamos con la idea de abordar a los pacientes en diferentes aspectos de su vida diaria, intentando crearles un medio ambiente terapéutico, participando activamente en sus diferentes grupos de pertenencia, visitando sus casas, conociendo a sus amigos, reuniéndonos con los maestros o directores de escuela cuando lo considerábamos oportuno. Dada la complejidad de su trama y los múltiples recaudos que exige, es fácil advertir que el abordaje múltiple se aplica a pacientes graves con tendencia a interrumpir el tratamiento. El acompañante terapéutico asiste al paciente en crisis y puede hacerlo desde la fase diagnóstica o a través de todo el proceso terapéutico. Su labor no puede cumplirse en forma aislada. Ella está siempre inscrita en el seno de un equipo. Es la pertenencia al mismo y la identificación con los esquemas referencial y las pautas de trabajo que de él emanan lo que permitirá perfilar su quehacer clínico con claridad. Para que exista un equipo psicoterapéutico, es necesario que por lo menos 2 personas se ocupen de un paciente o más exactamente del paciente y de su entorno, comunicándose con regularidad constante y confiable. Además, esta comunicación intraequipo debe ser conocida por el paciente y su familia. En este sentido, la formulación de un contrato claro de trabajo evita malentendidos y favorece la discriminación. En los comienzos, Eduardo Calina, como subrayó en la entrevista, los llamó amigos calificados. El cambio de denominación no fue un hecho trivial. Implicó un cambio en cuanto a la delimitación y los alcances del rol.
Fundamentalmente, la nueva asignación surgió a partir de la experiencia clínica de las personas que comenzamos a trabajar en esta tarea. Cuando se empleaba la expresión amigo calificado, se acentuaba, como es evidente, el componente amistoso del vínculo, mientras que al reemplazarlo por la denominación actual, se destaca lo terapéutico de este tipo de función asistencia. Esta nueva nomenclatura tiene a su vez la ventaja de encuadrar y mejorar la tarea y fortalecer el seguimiento interaccional del vínculo. La condición de amigos implica, desde el punto de vista del vínculo, simetría de sus participantes y, desde el punto de vista tempo-espacial, una frecuentación no delimitada de antemano y librada a los deseos de los participantes. En cambio, el encuadre de trabajo del acompañante terapéutico es desde el punto de vista vincular asimétrico. El AT no es un amigo, aunque pueda establecer lazos afectivos muy fuertes con el paciente. Forma parte de un equipo psicoterapéutico, realiza una tarea asistencial y además es remunerado por su trabajo. Desde la perspectiva tempo-espacial, la frecuentación, cantidad de horas, horarios, se estipula y se mantiene y no se toma como variable para su organización el deseo de sus participantes, aunque sí se considere como emergente significativo el hecho de que haya o no un vivo interés recíproco en el desarrollo de la relación. Lo expuesto hasta aquí muestra no solo las ventajas del cambio de denominación, sino también evidencia las desventajas que puede acarrear la tentación muy frecuente en el acompañante desprevenido de presentarse frente al paciente como un amigo más para allanar las dificultades que inevitablemente aparecen en el establecimiento de todo vínculo terapéutico. Lo que en un principio se perfila como un componente que propende a facilitar el vínculo, se torna luego un elemento distorsionador del proceso terapéutico. Puede incluso conducir a la interrupción del mismo. Creemos que cuando el acompañante terapéutico, ya sea consciente o inconscientemente, da lugar a que se borren las diferencias mutuas, genera un tipo de vínculo ilusorio con alto grado de ambigüedad que a lo larga o a la corta resiente el trabajo. Consecuentemente, lo que aquí conviene poner en juego es la habilidad personal necesaria para poder establecer un buen vínculo con el paciente, desde el posicionamiento que se tiene y desde el lugar que realmente se ocupa, y no desde el lugar en el cual el paciente desea situarnos.